Una aclaración antes de este episodio. Quiero comentarles que este podcast pretendía ser un proyecto ambicioso co-creado con mi gran amigo Sebastián Parili. Con él tenemos el sueño de drásticamente cambiar el mundo latino y esta siempre fue nuestra motivación para empezar el podcast. Lamentablemente, dificultades personales nos impidieron continuar con el proyecto. A pesar de esto, el sueño sigue en pie. Más detalles al final de esta aclaración. Con respecto a este episodio, la idea era publicarlo por partes con un plan de negocio bien detallado. Sin embargo, esto nunca se ejecutó. Meses después, he decidido publicar este episodio completo, ya que me parece imperativo que la información que él habla sea conocida por la mayor cantidad de gente. Sigo completamente convencido en su valor y del impacto que éste puede tener en quien lo escuche. Finalmente, quiero anunciar que estoy trabajando en un nuevo podcast llamado El Puente. Este sigue teniendo el mismo sueño de cambiar el mundo latino, solamente que ahora es por otra dirección. Esperen más detalles en el futuro. Sin más preámbulos, acá está el podcast. Bueno, la idea es que todos los que salimos al extranjero salimos de nuestra área de confort. Sí. ¿Sí? En sí esto trae ciertas dificultades. Una de las dificultades que en mi experiencia ha sido la más válida y me parece que a muchos extranjeros que he conocido entender lo significante que es ese cambio cultural les ayudaría mucho a su felicidad interior, a su día a día, a su adaptación. Una de las dificultades más importantes para identificar es ese choque cultural, porque al principio pueden haber dos resultados: o el rechazo o de cierta forma una adaptación o una asimilación. Entonces, te devuelvo la pregunta aquí. ¿Qué tipo de adjetivos has utilizado tú personalmente? ¿Has escuchado a parceros, amigos utilizar para describir la diferencia entre tu cultura y una cultura ajena? Sí, he escuchado muchos adjetivos y de hecho creo que casi todos nosotros los latinos cuando, digamos, nos hablan de personas en el exterior, en especial personas del norte del mundo, utilizan adjetivos como es muy frío, no son tan calurosos, digamos también en el contexto laboral. Se utiliza como, ve, este jefe es como raro, no lo entiendo, no sé cómo trabajar con él. Y sí, pero y todo eso crea como una barrera. Claro, en principio es eso, ¿me entiendes? Y es muy común que lo que no se entiende se rechaza. Pero automáticamente, o sea, si yo te digo, alguien es frío, ¿con cuánto ánimo vas a querer tú ir a abrazarlo? ¿Me entiendes? Es automáticamente es como una barrera que uno pone entre una cultura y la otra. Y en sí, pues, en la cultura que venimos nosotros, que yo quiero, que por sí es como un estándar diferente al resto del mundo, porque uno llega, por ejemplo, en Colombia y todo el mundo es tan amicable, ¿me entiendes? Todo el mundo es tan Exacto. abierto y tan caliente. Y efectivamente uno oye a extranjeros también hablar del el efecto contrario. Cuando van a Colombia, como que se interesan mucho en Eh, ellos. Y aquí pues es el efecto que estamos hablando. claro, Sí. y eso a lo largo de Latinoamérica es muy similar. Entonces eso es como mal acostumbrarnos a que nos, pues, de cierta manera, nos sintamos que la cultura nuestra es la más divertida, por decir, y por lo tanto todo el mundo se tiene que adaptar a como somos nosotros.
Exacto, y ese es el problema, digamos, grande, que queremos que la gente se adapte a nosotros, pero nosotros no hacer nada, ¿sí? Sí, es exactamente eso. Y más que eso, también porque hay tantas variables y es tan compleja esas diferencias en relación, es simplemente, puede ser una cuestión de entender esa relación, ¿me entiendes? Por ejemplo, como dices, frío, ¿qué significa frío? Sí, es difícil de como de materializar en palabras en realidad, ¿no? Pero, y de hecho, eso es lo que me ha gustado de hablar contigo, que yo creo que todos en general, todos los latinos hemos escuchado de por parte de experiencias de otros, como todo este tipo de cosas y lo tenemos como en la mente por allá atrás, pero yo creo que realmente no entendemos... no entendemos al otro, no entendemos como las causas que nos llevan a nosotros a decir ese tipo de cosas. Entonces nosotros decimos frío, caluroso, que son como sentimientos que tenemos en la cabeza, pero realmente no entendemos y no podemos, digamos, pasar del sentimiento a la acción. Porque pues no sabemos cómo, ¿no? Nos Y ahí- faltan las herramientas. sí. Y ahí tocaste un tema bastante interesante que tú dijiste nuestras emociones en las cabezas. Y es interesante que dices eso. ¿Por qué? Porque es precisamente eso. La parte emocional del cerebro es la parte izquierda. La parte lógica es la parte derecha. La parte lógica es la palabra de donde sale el frío. Entonces utilizamos la parte emocional, o sea, usamos la parte derecha, que es la parte lógica, para describir la parte emocional, que es la parte izquierda. Y ahí vemos que no hay necesariamente una relación muy íntrica ni muy muy entendida entre esa parte esas dos partes del cerebro. Sí, Entonces cuando uno dice, hey, sí, una parte de sentimientos, de esto, lo otro, y lo manifiesta en los adjetivos que uno conoce. exacto. Y ese es un problema también porque digamos que esa parte no es como la parte racional y entonces no podemos ser como racionales con ese tipo de cosas como para pues ser como lógicos y decir no, esto implica esto, sino es como es muy confuso, es difícil de hablar. Exactamente. Entonces, pues, digamos, ya hablando de un caso un poco más específico, quería, digamos, retomar una conversación que tuvimos hace un tiempo. Sí, pero antes de eso, antes que Antes nos metamos que- más eso a profundamente, ahora te devuelvo esa pregunta, ya como utilizamos los adjetivos para otras culturas, ahora, ¿qué adjetivos utilizarías tú para tu propia cultura? Ya, bueno, ¿qué adjetivos utilizaría yo? Bueno, pues lo que dijimos, caluroso, como divertido, como, bueno, con sabor o algo así. ¿Qué más? También uno podría decir que muy, pues, o por supuesto que estamos generalizando en muchas cosas, pero sí somos como más sociales, no somos tan individualistas en algunas cosas, en especial cuando se trata de interactuar con otras personas. Y sí, realmente eso es lo que se me ocurre ahora mismo. No sé qué más querías tú. No, como dices tú, ¿me entiendes? Y es bastante interesante que suele ser muy latino decir que todo lo sociable, que sí, que Exacto. sabemos pasarla bueno Sí. y pensamos en el colectivo más que el individual y cosas así, porque suelen ser tendencias que dicen muchos y por lo tanto a la gente le gusta mucho, ¿me entiendes? Sí, y más, digamos, hoy en día en este mundo como tan aislado que estamos, pues todo este tipo de cosas como que llaman mucho la atención, ¿no? Porque
estamos cada vez más aislados, lejos de todo el mundo. Entonces, pues, este tipo de cosas, que se preocupen por uno, que uno esté, digamos, en constante contacto con otras personas, pues llega a ser muy valioso en el mundo de hoy, ¿sí? Y es otra cosa que tú me comentabas, que era pues que el latino hoy en día pues está como en su auge digamos, culturalmente, ¿no? Entonces, digamos, en términos de la música y bueno, en general en la parte artística. Sí, por cierto, sí, o sea, si hay una mejor época de ser latino, diría que estamos en ella. No siempre fue así, pero en esta época hay, sabes, artistas, hay gente famosa, hay estudiantes, hay académicos, hay gente que realmente está despertando y diciendo, hey, ¿qué? ¿Sabes qué? Somos latinos, somos capaz y estamos aquí. Sino que la realidad es que es de 600 millones de personas aproximadamente que hay en Latinoamérica, son muy pocas las que están levantándose y gritando. Y yo opino personalmente que esto de culturas es muy importante entender, porque yo creo o siento que por cierta manera puede describir por qué no hemos dejado adelantar de ciertas otras etnicidades. Exacto. Etnicidades alrededor del mundo. Y complementando un poquito lo que tú dices ahí, y es que efectivamente nosotros los latinos hoy en día estamos siendo los mejores en algunas cosas nomás, ¿no? Entonces, digamos, en otros detalles, por ejemplo, en cuanto a qué tanto dinero estamos ganando comparado con otras etnicidades, tal vez es menos, y ese tipo de cosas es preocupante también, porque deben haber algunas cosas por mejorar que de hecho tú y yo creo que queremos tocar, y queremos que precisamente todo lo que estamos hablando sirva para avanzar en ese tipo de temas. Sí, exactamente, precisamente. Y hablando, como volviendo a ese tema de qué tipo de adjetivos utilizarías, ¿me entiendes? Si hiciste como calor, más colectivistas y eso. Pues me gustaría, estoy curioso en saber en qué contexto pensaste automáticamente. O sea, de esos adjetivos, ¿en qué contexto los estabas diciendo? Ok, muy buena pregunta. Pues fíjate que en realidad es más que todo en el sentido de con los amigos que tienes acá, por ejemplo. O sí, o la gente que te encuentras en el supermercado. O también, por ejemplo, alguna otra persona, alguna otra relación, sea sentimental o de amistad. En todo ese tipo de contextos, también el contexto laboral. Y sí. Creo que es ese tipo de cosas. Pero en realidad, ¿sabes? Yo lo he escuchado en casi todos los contextos. No es que me llame la atención uno en particular. De hecho, también uno lo escucha, por ejemplo, cuando uno está haciendo algún deporte, tienes algún hobby o vas a algún lugar en específico. También se escucha ahí también ese tipo de adjetivos. También se escucha el tipo de cosas que sí, que no hay tanta sociabilidad en todo este tipo de grupos. Y pues que ese tipo de cosas o sea, no voy a entrar en detalles de que, digamos, a comparación de los latinos, otros extranjeros buscan más, es como el objetivo, todo eso lo vamos a hablar más en detalle, mientras que tal vez nosotros queremos socializar un poco más en ese tipo de situaciones, y en general en todo tipo de situaciones, ¿no? Sí. No sé si tú creas que hay algunas más que otras. Yo lo veo en casi todo. Sí, una de las cosas más importantes es entender que existen diferentes contextos.
Y por eso mismo, el hecho de que son diferentes contextos, hay que saber navegarlos en diferentes maneras. Es por decir, ¿me entiendes? Tú quieres ir de aquí a Europa, listo, pero el carro te sirve. No, no me sirve. Claro, una moto te sirve. No, tampoco. Solo me serviría o un avión o un barco. Sí, Sí. exactamente. Y uno es más difícil que el otro. Exactamente. Y alguno tiene sus beneficios, otros no. ¿Sí me entiendes? Exacto. Entonces, en sí, cada contexto en sí merece su propia dinámica. ¿Sí o no? Entonces, Sí. es como... Es eso al punto de que hay que entender las culturas, porque pues hay que saber cuándo llegar en una moto, hay que saber cuándo llegar en un carro, hay que saber cuándo montarse en el avión y hay que saber cuándo montarse en el barco, porque distintos métodos te van a llegar a distintos fines. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto, por supuesto. En distintos contextos. O sea, no vas a poder aplicar las cosas que digamos en el contexto laboral, en el contexto de algún hobby que tengas, por ejemplo. O quizás sí lo puedes Sí. tener, pero en sí requiere su propia evaluación. Si lo buscamos de esa manera, ¿cierto? Ok. Hay que medir el contexto, hay que medir incluso una situación laboral es muy distinto a otra situación laboral. Una situación laboral donde es una fiesta es diferente a una situación Exacto. laboral donde es una Sí, reunión. sí. ¿Cierto? Y entonces ahí es donde... donde hay más de una cultura, en un movimiento así, hay que entender que sí hay choques culturales. Y en el hecho de que una persona diga, hey, esta cultura es fría, automáticamente lo que yo concluyo es rechazo. Sí, Claro, sí. porque es que ¿quién quiere frío? O sea, nosotros estamos aquí en Exacto. Montreal. Exactamente, ¿Sí sí. me entiendes? No, El no, frío. y pasa mucho que automáticamente cuando uno ve a una persona decir que es muy frío, ya como que no se quiere juntar con esta otra persona. Exactamente. Y más en la ya- cultura de nosotros que, ay, no, Sí. que mi amigo me dijo que no, Sí. y ese amigo es mortal. Exacto, Porque ese amigo sí. es científico, ese amigo es astronauta, ese amigo Sí. es chef, ese amigo se lo sabe todas. Entonces, Exacto. hay que tener mucho cuidado Sí, y sí, ser sí, muy sí. delicado cuando uno toca esos temas. Entonces, listo. Entonces, vamos a enfocarnos en uno que me parece fundamental y que personalmente me ha costado. Personalmente he escuchado que le ha costado a varios y entonces quería como ver tu perspectiva sobre eso y es en el Claro. contexto laboral. El mercado laboral es un mercado muy interesante, uno que me ha interesado mucho desde que hice mi tesis, que la hice de hecho sobre el mercado laboral. Y entonces en el contexto laboral. Ahora, yo sé que esa es una de las principales razones por cual los extranjeros se van a otro país en busca de oportunidades, en Sí, busca de claro. trabajo, ¿cierto? Ahora, tú, nacido en Colombia, vivido toda tu vida en Colombia, asumiendo que esos primeros 10 años de tu vida aprendiste lo que te pusieron. ¿Me Sí, entiendes? sí, O sea, que lo que me dio mis papás, lo que te dio, lo que daba mi exactamente. contexto. Exactamente, ese Sí. círculo vinculado Sí. directamente a ti, que puede ser subconsciente que ni lo sabes, ¿me entiendes? Son Exacto, valores y tradiciones que estuvieron antes de ti y estarán ahí después de ti también. Entonces uno pues desarrolla cierta personalidad y ciertas costumbres y ciertas culturas. Y entonces en el momento de viajar a otro país es como realmente cambiar de planeta. Sino que lo que está pasando y lo que veo que yo pasa es que una persona viaja, más su espíritu se queda. Sí, sí. ¿Sí me entiendes? En especial si uno vivió muchos años en el país de origen o inclusive más bien si uno estaba como cómodo con la manera como se movía en ese país de origen, se quedan muchas cosas allí. Ahora, entonces ahí es donde quería yo preguntarte a ti, o sea, ¿cuáles fueron las razones que tú tomaste la decisión de salir? ¿Y qué tipo de experiencias has tenido Pues... en relación pues, con lo del cultural? Ya te entiendo. Realmente yo quise salir
porque quería mejores oportunidades de estudio para mí. También, obviamente, sabía que hoy en día el mundo es globalizado y que las mejores, digamos, las mejores personas en todas las áreas están distribuidas por todo el mundo. Entonces, yo siempre quise viajar al exterior y conocer a otras personas de otras culturas. Todo esto que estamos hablando, digamos, es un segundo paso o algo que pasa después, pero en el primer paso uno tiene toda esa curiosidad, toda esa, digamos, ese emprendimiento de salir a buscar más algunas personas de oportunidades de trabajo, otras personas de oportunidades de estudio, otras personas simplemente quieren explorar un nuevo contexto. Entonces, en particular para mí, fueron nuevas oportunidades de estudio y de aprender más que me ofrecían en el resto del mundo. Y ya un poco más en específico para mí, pues yo he laborado en Colombia, en Estados Unidos y acá en Canadá. Estoy trabajando en este momento como asistente de investigación en la Universidad de Montreal. Y en todos estos también, bueno, aquí un pequeño detalle, también trabajé un tiempo por internet con una compañía chilena. Y en todos estos contextos, pues he tenido distintos jefes de distintas nacionalidades y más en específico, pues un jefe alemán, uno asiático, uno americano. Ok. Sí. ¿Y cómo fueron esas experiencias? O sea, pues obviamente Sí, claro. De una manera pues breve o pues exprésate pues cómo sentiste que te fue con esas relaciones. Aprendí muchísimo, primero pues porque eventualmente son nuevos contextos y pues es una manera de salir de la zona de confort. Sin embargo, pues como tuve algunos problemas de comunicación siempre, creo que nunca pude entender su manera de trabajo, en especial la del el jefe chino. No, para mí era difícil como saber exactamente qué era lo que él quería de mí, qué era lo que esperaba de mí, cómo yo debía trabajar para... no para complacerlo a él, sino para que entre los dos tuviéramos una sincronía y pudiéramos llegar a tener éxito, los dos trabajando juntos. Y pues últimamente acá tengo un jefe alemán con el cual también él es un poco raro, aquí hablando de esas palabras. Y es raro porque o sea, no era lo que yo esperaba de que fuera de un alemán, que es también chistoso porque nosotros también tenemos nuestros propios estereotipos. Entonces, porque me refiero a que yo no esperaba que un alemán fuera ¿cómo decirlo? Un alemán fuera tan abierto en el sentido de como tan expresivo, como un latino tan expresivo, pero es muy raro, es un choque grande porque pues es expresivo como un latino, pero espera, digamos, la disciplina y el trabajo pues como un alemán. Entonces ese tipo de cosas me dejan a veces como me golpean y me desequilibran, exactamente, me desequilibran porque pues no sé qué esperar nuevamente, pues a pesar de que lo he entendido tal vez un poco más que mi otro jefe chino. Eventualmente también a veces no sé exactamente qué es lo que espera de mí, cómo yo recibo las distintos consejos que él me da para distintos trabajos, en distintos proyectos. Mejor dicho, poco a poco he ido como entendiendo un poco más y más. Sin embargo, una vez al haber hablado contigo, pues realmente entendí y
todas mis experiencias como que llegaron a como a una como avanzaron un nivel y entendí qué es lo que estaba pasando detrás de todo eso. Y entonces quiero que pues comentes un poquito algo de lo que me has dicho y que me ha servido tanto para mí y para poder entender un poco más la manera de trabajo. Ah, ok, perfecto, sí. De hecho, pues eso es el punto de esto. Conversación. Antes de que empezaba, otra vez con la curiosidad. En estas situaciones que tuviste con cada uno de tus jefes, pues con el chino, con el alemán, con el chileno y el americano, ¿te sentiste en control de la situación? No, realmente siempre sentía que el control lo tenía él. Ok. Y más aún, pues yo sentía más que yo tenía como que reaccionar a la manera de que él pues me ordenara o me dirigiera, más bien. Y ahora, Sí. y sabiendo pues quizás lo que sabes ahorita que no sabías en ese tiempo, ¿crees que manejaste esa situación de la mejor manera posible? Yo creo que pude haber hecho un mejor trabajo, una mejor manera de adaptar, de asimilarme con él. Creo que fui tal vez muy obstinado respecto a la manera de que yo creía que era la mejor manera de trabajar. A pesar de que obviamente yo escuchaba con mucho detenimiento sus consejos, muchas veces creo que tanto había un choque que yo pues aún no lo puedo determinar muy bien. Pues la verdad es que, y lo primero que yo le digo a todo el mundo en cualquier escenario es que primero te tienes que perdonar, porque pues tú Sí, lo ves claro. como un choque entre una cultura a otra, y yo lo veo como más de un choque, porque no es solo un choque tú con otra persona y otra cultura, sino que también es un choque interno, porque pues tú Exactamente. sabes, lo único que tú sabes es lo único que tú sabes, ¿sí me entiendes? O sea, no sabes lo que no Sí, sabes. sí. Y que uno criándose en una cultura, con costumbres, en una cultura donde pues mami la cuida a uno y uno es el muñequito de mamá, ¿me entiendes? Sí. Y pues y que de cierta manera le dan a uno creer que el mundo... Sí, listo. Entonces, para concluir el último tema era que, o la última pregunta era que sí, es que pues primero te quería felicitar porque por lo menos en ese contexto entender que quizás uno pudo haber hecho cosas diferentes y pudo haber cosas mejor es como el primer paso al desarrollo personal y como el mejoramiento. Entonces en eso sí, felicitaciones, Gracias. hermano. Sí, porque pues ahí nadie es perfecto y entre más rápido aceptemos eso, mucho Sí, mejor. claro. Y entonces sí, hablando de ahí tú fuiste a como la parte emocional y sí, y hay ciertos instintos y pues de hecho ahorita llegaremos a eso, a una manera como de entender esas diferencias culturales que es otra razón de es como el frío, ¿me entiendes? Si nadie tuviera un conocimiento, el frío duele, ¿me entiendes? El frío eso, si uno no sabe qué es, no sabe que tiene que defenderse contra él, no sabe que tiene que buscar maneras Exacto. de buscar calor o buscarse cobertura o buscarse ciertas cosas. Y en ese sentido ahí me parece que está el tema de la comunicación multicultural, que es todo el mundo existe, sabe que Sí, existe, pero hay como ese espacio en la mitad donde realmente no sabemos qué es, cómo identificarlo. No lo entendemos bien. Qué es, Sí. cómo identificarlo y entonces en sí se vuelve muy difícil, ¿me entiendes? Exacto. Y entonces así, hay ciertas experiencias que yo viví, ciertas pues, experiencias académicas y profesionales que he vivido yo, que llegué a un punto donde más o menos estoy entendiendo la parte de culturas y de hecho yo nací en Inglaterra, entonces pues me crié en Inglaterra,
pero a la misma vez, cuando era muy niño, tuve unas experiencias que viví en Colombia también y entre Colombia y Venezuela. Mi papá es mitad venezolano. Entonces, en conclusión, me ha parecido que saber navegar el ambiente cultural es supremamente importante para la felicidad interior de y para uno poder adaptarse, porque al final del día uno está donde está, quiera o no quiera. Exacto. Y hay dos maneras que uno lo puede o rechazar, o adaptarse, o asimilarla y adoptarla, ¿no es cierto? Sí, de cierta sí, manera. sí. No juzgarla por lo que no es, sino apreciarla por lo que es. Y de hecho, yo opino que vivimos en un mundo tan polarizado y lo vemos en las redes sociales, ¿cierto? Porque pues si a ti te gusta, no sé, cierto computador, si a ti te gusta Apple y le das clic a Apple, y entonces ya automáticamente todas las redes sociales te van a dar propagandas asociadas con Apple. Entonces realmente poco te van a vender otro producto, ¿me entiendes? Sí, Porque ya sí. saben, mira, a esta persona le gusta eso, entonces vamos a mostrarle. Y eso crea más polarización. Entonces ya vivimos en Exacto. un mundo donde uno se queda así como que uno se queda en exactamente donde ya está, ¿sí? Exactamente, y como que ve todo lo otro como extraterrestre, Exacto. fuera diferente a uno, y viniendo de una cultura colectivista, pues si no es similar a nosotros, entonces Es en contra de nosotros. es en contra de nosotros. Sí. Entonces ahí otra vez estás poniendo la frontera. Entonces lo que yo propongo y lo que yo le propongo a todas mis amistades, y de hecho eso fue lo que hablamos la última vez, es en crear ese puente conectando las dos culturas, que tú puedas navegar o ser la cultura que tú sabes ser en el contexto que lo necesites, cuando estás en cierto contexto que requiere que tú no es que te conviertas en otra persona y pierdas tu Sí. identidad, pero sepas manejar ese contexto. Y es muy interesante porque pues hay tanta información, y entre más información haya, más información conflictiva hay. Entonces hay Exacto. ciertas personas que te van a decir, ¿sabes qué es, mano? No, usted tiene que ser como es uno en todos lados, ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde yo digo, sí, o sea, eso es claro, pues sé tú donde seas, ¿me entiendes? Pero hay cierto grado de adaptación que te tienes que en ciertos ambientes, ¿me entiendes? Yo con mi mejor amigo tenemos ciertos chistes, tenemos ciertos, ¿me entiendes? Ciertos manerismos, maneras de ver la vida, de hablar de la vida. Y tengo ciertos contactos profesionales que uno también tiene que saber manejar, ¿me entiendes? Ahí yo no tengo todas las respuestas en ese contexto. Lo que yo sí sé es que hay ciertos puntos que uno puede identificar de las culturas que te ayudan a adaptarse a esas Exacto. culturas, y lo importante es moverse del rechazo, ¿me entiendes? Porque ahí es donde está todo el dolor, ahí está donde todo el conflicto. Sí. Y para, como dices tú, personas tan emocionantes, es lo que no queremos, ¿me entiendes? Entonces, si sabemos que somos emocionantes y sabemos que ciertas situaciones nos van a convertir más emocionantes, entonces tenemos que aprender a evadirla, no sé que es emocionante, Sí, sé que me va a afectar y que me voy a quedar en esa situación, ¿verdad? Exacto. O tal vez no evadirla, pero sí como saber cómo aproximarse a ella de una mejor manera. Y exactamente tienes toda la razón. Y también me parece sumamente importante tal vez complementar un poco algo que dijiste, y es esta asimilación es precisamente para que entre ambas culturas pues saquemos lo mejor de uno y otro, ¿sí? Para que ambos lleguemos a como a un consenso, y entre los dos nos empujemos para llegar a lo más alto posible. Bueno, ahí sí... Ahí sí es... ¿No estás de acuerdo? No, Okay. no es tanto que no esté de acuerdo. Es que yo lo veo así. Y hay muchos... Pues específicamente hay un señor que se llama Steve Covey, que él habla de los 7 hábitos de personas altamente efectivas. Y entonces él distribuye los 7 hábitos en 2 círculos. El círculo...
Si estoy bien, si entendí bien, dijiste que hay que entender como el ambiente para después poder llegar a un consenso junto y Exacto. como y mutuamente como crear que- un nuevo camino para un ambiente más Sí, más favorable para para los las dos. dos culturas. Sí. Listo. Bueno, y en sí, ahí es donde te toqué, pues, ahí es donde estoy de acuerdo hasta cierto punto. Me parece que en un choque cultural, lo ideal sería llegar a un consenso. Obviamente, cierto, que tú y yo podemos tratar ese tema y llegar a un... La realidad es diferente. Y la realidad es diferente porque cada individuo es diferente y tiene sus manerismos y tiene su manera de ser. Entonces hay un señor que se llama Steve Covey. Y entonces él explica la vida de una persona en círculos. Y el círculo de influencia y el círculo de control. El círculo de influencia y el círculo... ¿Cómo se dice concern en español? Concern. A ver. Pues ya la verdad es que... en el diccionario. sí. Como de... Yo me preocupación, pero no es tan buena esa palabra. Preocupación. Tal vez de Bueno, vamos a dejarlo así. interés o de atención. Vamos a dejarlo así, de preocupación. Listo, dejamos así. Está bien. Y entonces él divide la vida en esos dos círculos, círculos de influencia y círculos de preocupación. El punto siendo de que él dice que mira, la gente reactiva se preocupa sobre el círculo de preocupaciones. Y la persona proactiva se enfoca en el círculo de influencia. ¿Y qué es lo significante de eso? Que el círculo de influencia son esas cosas que tú directamente puedes controlar. Ya. Ahora, sabiendo eso, ¿qué significa eso para otra persona? O para llegar a un consenso. Significa que la otra persona tendría que como que adaptarse a ti o algo así. Claro, esa otra persona estás asumiendo que pues están en la misma situación que tú, ¿me entiendes? Entonces es como otra variable que tú ahorita pues no necesariamente puedes directamente controlar. Quizás a lo mejor lo puedes influenciar a largo plazo, pero lo único que puedes controlar son tus acciones en este momento, que es el punto a que llegamos a hacer este video, que son qué cosas puede hacer un individual mismo dentro de su círculo de influencia para poder ayudarse a sí mismo y en sí ayudar a los otros. ¿Sí me entiendes? Entonces es como esos dichos que dice, mira, ¿quieres ser una persona noble o quieres que sea la persona más grande? Da del otro cachete, porque realmente es así. Uno se tiene que realmente ser la persona más grande para adaptarse a las culturas de los otros, ¿me entiendes? Porque si se queda uno esperando a que los otros se adapten a la uno, pierde el año. Exacto. Y está bien perder el año, pero la consecuencia directa puede ser el estado emocional, Sí, deprimirse. El que no haya un trabajo tan óptimo, tan efectivo. Exactamente. Sí. Y una cultura como la latina que piensa o valora mucho el hoy. Imagínate, si usted está intentando valorar cada día hoy y cada día hoy está esa misma persona con cual que tú tienes conflicto o no tienes un ambiente agradable, pues entonces cada día puedes sentirse como el peor día de tu vida, ¿cierto? Exactamente. Que de hecho es uno de los puntos en cual vamos a hablar. Entonces, ahora, si hubiera una manera de poder estar preparado para un reencuentro cultural, ¿ok?
¿crees que afectaría tu relación con otros individuos de otras culturas? No entiendo bien la pregunta. Ok, ¿A qué te refieres? si hubiera una manera de que tú pudieras identificar exactamente por qué las personas de otras culturas se comportan como se comportan, ¿crees que con esa información tú podrías ayudar a mejorar tus relaciones? Claro, estoy completamente de acuerdo de que ayudaría muchísimo. Y de hecho, yo en las últimas semanas, entendiendo precisamente el cómo se comportan otras culturas, he logrado mejorar toda mi dinámica con estas otras culturas. Y es fundamental, o sea, porque muchas intuiciones las tenemos, pero es fundamental realmente entender cuáles son los factores que caracterizan a esas otras culturas. Y entonces, antes de que tú y yo habláramos hablar como de todo el tema de cultura, de 1 a 10, en una interacción multicultural, 10 siendo el más control que has tenido en tu vida de todo y 1 siendo nada de control, ¿cuánto dirías que te sentías en control de una situación cuando eran multicultural? ¿Te refieres como con mis anteriores jefes o...? Puede ser, pues en ese contexto, sí, con gente de otra cultura. En realidad, la mayoría de veces creo que un puntaje bajito, diría yo, que no estaba en control en la mayoría de veces y que a mí me tocaba... ¿Y qué número? No sé, coloquemos un 4. Un 4. Sí. Ahora, hoy, que sabes que hemos tocado un poquito sobre lo de la cultura y eso, ¿en qué número estás ahora? No, ahora me siento en control, de verdad. Entonces, con todos los conceptos que hemos hablado y que hablaremos, realmente siento que la interacción me va a servir para mi propio beneficio y tal vez yo diría que un 8.8, tal vez, algo así. Un 8. Un 8.9. Por supuesto, aún hay mucho que mejorar, pero sí es un cambio realmente casi de 180 grados. Listo. Y la mayoría de eso es perspectiva, ¿verdad? Sí, es simplemente perspectiva y realmente, pero también hay, o sea, también hay cosas que hay que entender. O sea, uno puede pensar que como que ya sabe todo este tipo de cosas, pero hay cosas que hay que entender de la otra cultura y hay cosas que hay que, digamos, pensar un poco más en profundidad. Y son cosas que tú me has compartido y un poco de lo que ya has dicho ya aquí. Hay que entenderlo bien y verlo jugar y verlo jugar, verlo cómo se desarrolla en tu propio contexto. Sí, claro, porque también hay que tomar en cuenta que aunque pues los latinos hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho, hay culturas que ya han hecho más. Exacto. Y están haciendo más. Sí, sí. Y entonces, de hecho, si están haciendo otras cosas que son diferentes, quizás hay algo ahí, ¿me entiendes? Sí, quizás saben cierto. algo que no sabemos nosotros. Sí. Y en vez de nosotros decir, no, usted tiene que ser más como nosotros, que no, de nosotros decir, es como el exitoso que ya lo hizo, ¿me entiendes? Pues uno quiere ser más como ellos y lo dudo que ellos quieren ser más como uno, pues, en todos los contextos, sí, pero sí, en el contexto profesional y... Exactamente. Sí, entonces el punto es que cada uno tiene sus beneficios y cada uno tiene sus puntos que podría aprender y Exacto. la idea es saber como nosotros, traer ese sazón y poder bailar entre los dos, ¿sí o no? Exacto, poder bailar entre los dos sin perder la identidad personal. Exactamente. Es lo fundamental de todo, ¿verdad? Pues porque para nosotros es supremamente ser latinos. Yo nací en Inglaterra, pero realmente pues haber ser nacido latino es una de las
sino la mejor cosa que me pudo haber pasado en mi vida. Entonces, de eso sí, estoy claro. La identidad hay que mantenerla. Sin embargo, pues no hay que ser tan terco de pensar de que no, pues yo no puedo aprender de las otras. En sí, entonces, ojo, que hay que entender que cualquier dólogo generalizador que estamos hablando, hay que tomarlo con un poquito de sal, ¿sí me entiendes? Hay como Exacto. Sí, que es sí, un sí. dicho de que uno, obviamente, cada individuo es diferente y en sí lo que estamos intentando de ver es ciertas comunalidades Exactamente. entre grupos colectivos que pueden reflejar ciertas características y explicar ciertos comportamientos. Y para nosotros poder racionar y tener lógica detrás de esos comportamientos ayudan a nosotros a poder navegar ciertas interacciones. Exactamente. Entonces, sí estamos tratando algunos temas tal vez demasiado por encima, pero es precisamente eso. Queremos identificar estos aspectos generales y efectivamente, posteriormente, realizaremos, si se puede, un estudio más exhaustivo respecto a distintas cosas que nosotros creemos que son fundamentales para mejorar toda esa dinámica intercultural. Entonces lo que esta conversación no es una validación académica. Entonces eso es Sí, fundamental porque exacto. pues si se va a juzgar con ojos académicos, sí, pues obviamente tiene sus limitaciones Exacto. y eso. No es para nada. Entonces lo que sí esperamos que la gente cautive de esta conversación es... Eso lo explica. Esos momentos Exacto. donde uno puede ponerle razón a ciertos... Sí, a ciertas vivencias, a ciertas cosas que ha experimentado. Y es en ese entendimiento que precisamente podemos mejorar nuestra relación y todo lo que hemos y hablado acá. movernos más del rechazo y dominio cultural en utilizar palabras como frío, raros, extraterrestres, Sí, a más de adaptación, a preguntarse por qué y qué significa esto para mí y exacto. qué agrega esto a lo que yo ya sé, ¿cierto? Entonces ya es como un conocimiento acumulativo en vez de un rechazo total sin casi que ciego. Exacto. Sí. Entonces es interesante porque hay una persona, ese señor que se llama Gerd Hofstede, trabajó para IBM, una compañía internacional, trabajó en la parte pues de recursos humanos y decidió, pues porque IBM era una compañía internacional. Por supuesto. Y decidió estudiar diferentes, pues hizo un estudio, hizo ¿cómo se dice? Es un cuestionario que empezó a recoger información y él es un sociólogo, creo. Sociólogo, psicólogo. Psicólogo en esa área. Digamos un experto. Sí, un experto. Y entonces él lo divide. El primero los dividió en cuatro dimensiones. Y últimamente se agregaron otras dos. Últimamente ya son años, pero en total ahora, hoy en día, hay 6. Y entonces decidí, vamos a tratarlo, vamos a hablar de ellos, vamos a ver pues qué notamos de nuestras culturas y en qué diferencia hay con la cultura canadiense en sí. Vamos a ser específico a Montreal, pues porque aquí estamos viviendo, aquí vivimos y aquí es donde estamos intentando como de adaptarnos, adoptarnos y asimilarnos con la cultura local, ¿cierto? Exacto. Entonces, principalmente es específicamente a eso, pero de ahí pueden, pues, Sí, los conceptos van mucho más allá de solamente aquí en Montreal. Y entonces ahí por lo menos pensar. Número 1, distancia al poder. Entonces, distancia al poder. En internet dice, se refiere al grado de aceptación de los miembros menos poderosos de una cultura, de las diferencias de poder o igualdad en las sociedades. Puede haber poca o gran distancia
al poder. ¿Qué entiendes tú de eso? Yo creo que esa definición es un poco como... no la entiendo muy bien. Yo creo que es mejor que como que la expliques con tus palabras. Ok, lo que yo entiendo de esta dimensión es por decir, tú vas por Colombia, ¿cierto? Y llega un viejito, por ejemplo, y te ve trabajando en tu escritorio. ¿Cómo te llama? ¿Sería como mijo o qué? ¿O qué otras podría ser? O cuando tú vas toda la finca y están los trabajadores ahí, ¿cómo te llamarían trabajador a ti? Patrón o algo así. Ah, ok, sí, cierto, Sí. porque después automáticamente es lo que está diciendo ahí. Entonces el grado de poder es no solo la distancia del jefe al trabajador, sino el grado que el que está abajo acepta que está ahí. Y entonces en un señor mayor llegando y llamarte a ti patrón, ¿qué está haciendo? Pues automáticamente se está creando una brecha entre ambos de que yo soy el jefe y que él es el trabajador. O ¿sí? sea, él está aceptando su rol como, o digamos, por decirlo así, que es menos calificado que yo. su ¿sí? posición. Exacto. O sea, él mismo está aceptando que está ahí. ¿Y entiendes? Y eso dice mucho de la cultura, ¿cierto? Porque pues sí, vivimos en una cultura donde, y a lo mejor pues puedo estar equivocado, donde lo que el jefe diga es. Exactamente, sí. ¿Sí? Y entonces, en ese otro ejemplo, que el señor te llama patrón, ahí estamos los trabajadores que aceptamos que la situación sea así. Sí, sí. Que el patrón es el patrón y en lo que diga va. Estemos o no estemos de acuerdo. ¿Cierto? Exacto, exacto. Y sí, y hay muchas palabras en el contexto colombiano en particular que dan a ver ese ejemplo. Esa en realidad, particular, esa ¿cierto? realidad, sí. Ahora, ¿qué has notado en Canadá? ¿Es igual? No, aquí en Canadá hay una diferencia grande respecto a Colombia. En mi caso en particular... No te han llamado patrón. Por No, aquí. no me han llamado patrón. No. Y si es patrón, es tequila, ¿verdad? El patrón, ¿eh? No, y pues bueno, yo he estado en el caso del trabajador. Tampoco he estado en el caso de ser líder en algún lado. Tal vez es un poco distinto. Pero sí es cierto de que la relación con el jefe es mucho más... es mucho menor. Es decir, la distancia es mucho menor. Y pues es difícil de aceptar en un inicio. Y antes de que tú me lo mencionaras, yo no lo entendía muy bien. No lo entendía muy bien porque, por ejemplo, mi jefe decía que como que nos tratáramos un poco más como... ¿Cuál jefe? Mi jefe alemán me decía que o sea, yo entendía que él implicaba que nos tratáramos como un poco más como iguales, pero para mí es difícil porque pues en Colombia está bien definida esa distancia. Entonces, una vez entendí eso, me di cuenta de que eso implica muchas cosas, tanto como que yo pues tengo más poder, pero aún así viene con ciertas responsabilidades. Entonces, el entender eso pues me dejó mucho más tranquilo y por ejemplo, qué consecuencias puede traer qué consecuencias pudo haber, por ejemplo, cuando tú trabajas en Colombia, si por ejemplo el jefe no había dicho qué tiene que hacer, qué se pone a hacer la gente? En general, nada.
¿Cierto? Sí. Porque así funciona. El jefe da, el jefe manda las instrucciones y uno hace. ¿Cierto? Y hay Exacto. poco pensar fuera de la caja y pues, puedo estar equivocado de cierta proactividad. Es como más un trabajo reactivo porque pues uno Exactamente. lo último que quiere hacer uno es algo que el jefe no lo digo porque el jefe te lo va a dejar saber que tu posición es la posición que es tú. Si Sí. que eres tú, ¿me entiendes? Y tú tienes que ser... Y entonces ahí, por ejemplo, en diferencia a la cultura canadiense, la jerarquía es mucho más plana. Es decir, ¿me entiendes? Tú puedes practicar con tu jefe como pudieras con otro colega. Sí, exactamente. Y entonces en esos dos escenarios, ¿qué diferencia hay? Pues, como dijo tú, aquí como el jefe está en total poder, pues, en decir, y obviamente hay excepciones, tú te conviertes en una persona reactiva que hace lo que dice el jefe. Y cuando llegas a una cultura así, el jefe espera que tú seas proactivo, que él no te tenga que decir todo lo que tienes que decir, pero que tú entiendas más o menos Sí. lo que tú tienes que hacer, ¿cierto? Exactamente. Y ahí viene uno de los problemas, o no de los problemas, sino de los choques, que hablemoslo así, que es precisamente eso. Y es que al jefe exigir, o bueno, no exigir, sino esperar que uno sea más proactivo, pues es... uno piensa entonces que pues toca hacerlo todo uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a diferencia de otras culturas, o bueno, en mi caso particular no generalizo, sino de otros colegas, entonces, pues, por esperar esa proactividad, entonces yo como que me ponía la tarea de hacer toda la tarea como, pues, trabajando duro, pero prácticamente a ciegas. Y la diferencia acá es que, pues, es que se espera una proactividad, pero también hay como una, ¿cómo decirlo? Como unas etapas como de evaluación o de unas etapas de evaluación o que el jefe pues va chequeando el trabajo de uno. No es que uno lo vaya a hacer todo y al final hay como una discordancia, ¿sí? No sé si... Sí, no, y como lo acabas de decir, y tú lo sentiste de experiencia en primera mano, y es exactamente así. Entonces, como dices tú, antes a ti te decían qué hacías, y ya, ¿cierto? ¿Me entiendes? A ti te pagan para que hagas lo que tienes que hacer. Aquí, sí te dicen, espera mucha más proactividad, y dicen, mira, escucha, pero a la misma vez, pero si me necesitas, aquí estoy, pregunte, ¿cierto? Exacto. Entonces es esa como, mira, sea proactivo, pero aquí te estamos apoyando, o sea, no te sientes como que no puedes entrar a la oficina y preguntar qué es lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? No como o bueno, sé, quizás como en el aspecto latino, que quizás pues tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Y si el jefe está en un buen estado de ánimo, ¿me entiendes? Y el estado emocional afecta mucho, pues, esas relaciones. Porque, pues, si el jefe está de buen humor, chévere, ¿me entiendes? Pero también hay momentos en los que puede ir... y también, ya que lo mencionas, la parte de pedir ayuda es bien importante, que uno nota con otros colegas de otras culturas que piden muchísima ayuda. Y no están... ¿Cómo qué tipos de culturas? Por ejemplo, la cultura china, Uh-huh. piden mucha ayuda y no están tan interesados como en que ellos muestren sus habilidades, sino es más como están orientados a llegar a un objetivo, ¿sí? O sea, Entonces, que no buscan validación. Exacto. Pero buscan satisfacer un objetivo claro, ¿sí? Llegar a un Que es el objetivo proyecto, claro. no el jefe. Más que el jefe es el proyecto. Sí, exactamente. Entonces, puede que algunas veces tengan unas habilidades distintas a las que se necesita el proyecto, pero digamos en esa búsqueda de ayuda, prácticamente llenan todos esos vacíos y
hacen que el proyecto efectivamente llegue a avanzar y pues se pueda completar. Mientras que, por ejemplo, a mí me ha pasado que pues yo quiero como demostrar mis habilidades, no en el sentido de pues de validar, sino como para pues como yo aprender más bien. Pero como que hay una asincronía debido a que no estoy recibiendo las respuestas del jefe tan rápidamente, por decirlo así. Entonces, una vez hay cierto trabajo avanzado, hay que acomodar las cosas nuevamente y es mucho más demorado. O muchas veces se hace trabajo que pues es pérdida de tiempo, más o menos. Ok, perfecto. Entonces, para concluir, distancia del poder es algo que es en nuestros países, pues, o en Latinoamérica, es muy distinto al país en que estamos ahorita, en el país que nací, y por lo tanto, o sea, hay que tratarlo de ciertas maneras porque requiere diferentes entradas, ¿me entiendes? Entonces, por lo ahí estamos claros que la diferencia cultural sí tiene una diferencia, ¿me entiendes? Por Sí, y en eso sí hay, en la distancia al poder, ahí vemos algo muy, muy, muy importante, que es, por ejemplo, entender que la jerarquía funciona de diferentes maneras y un líder de nuestra cultura o la cultura latina va a esperar un comportamiento completamente distinto a un comportamiento que espera un líder o un jefe de Sí, de una cultura como esta. como aquí Canadá. Exactamente. Entonces, el segundo punto es el individualismo contra el colectivismo. Y esto fue interesante porque en estos días hablamos de un tema, es decir, que los latinos somos muy orientados hacia la familia, ¿cierto? Exacto. Pero a la misma vez, dígale a una familia colombiana que trabajen juntos solo para la familia. Sí, no se va a poder. Y eso es interesante porque pues nosotros vivimos aquí donde vemos culturas italianas. No sé si tú has tratado con culturas italianas, pero yo he tratado con culturas italianas y está el papá, el hijo, el primo, todos trabajando en un negocio familiar. Exacto. Entonces, uno lo puede ver fácilmente si uno va, digamos, a una pizzería, por ejemplo, italiana. Está el papá haciendo la pizza, los hijos atendiendo. Sí. Y para mí hay que tener tanto grado de nobleza para uno poder hacer eso. Y porque nosotros somos tan orientados hacia la familia, más eso casi nunca se ve dentro de nuestra comunidad. Sí, es realmente paradójico en cierto punto de vista, porque pues nos importa mucho la familia, pero no somos capaces de trabajar entre nosotros mismos. E inclusive uno oye de muchos casos donde es totalmente lo contrario y hay, digamos, conflictos entre la misma familia. Y sí, entonces eso es raro. Somos como colectivistas en algunos aspectos e individualistas en otros. Y pues eso es importante porque eso demuestra que pues no es blanco o negro, ¿no? No es o somos individualistas o colectivistas, sino que hay un gradiente de cosas distintas por cada cultura. Sí, cierto, y nosotros lo vemos mucho y uno de los ejemplos que lo vemos por gran parte es, por ejemplo, en el fútbol. En Colombia, por ejemplo, yo viví en Medellín y Medellín tiene el Nacional y tiene el Medellín, que cuando se juegan pueden haber hasta muertes. Sí. Pero son